La flanderización, un término que independientemente del formato o tipo de entretenimiento, conjuntamente se le tiene un miedo genuino. En términos simples, es un fenómeno que ocurre cuando una serie se alarga más de lo necesario, haciendo que sus personajes se conviertan en caricaturas de sí mismos. Por lo general, exagerando uno de sus rasgos más característicos y volviéndolo su única cualidad. Por sí solos, los Simpson tienen una gran variedad de personajes flanderizados, consecuencia directa de su gran cantidad de años al aire. Por lo que es momento de dar un paso al frente para destacar a los peores casos, en un inicio genuinamente entrañables, y progresivamente perdiendo todo rastro de genialidad. Con eso dicho, ¡qué pasión! Yo soy Perinois y sin más relleno cremosito, te presento y te explico por qué estos son los personajes más flanderizados de Los Simpson. El papá de Milhouse siempre ha sido un personaje simplón, que en su momento representó una mirada al típico padre estadounidense. Y por típico, quiero decir típico y corriente. Con un trabajo estable, una esposa e hijo normalitos, en esencia se trataba de una versión muy estirada y aburrida de Homero Simpson, que muy a su manera funcionaba dentro de la serie. Eventualmente, este papel se fue perdiendo, y el señor Van Houten se convirtió en esa, digamos, broma de cómo el divorcio arruina la vida de los hombres. De eso, el que fue un personaje meramente de relleno que se caracterizaba por no tener mucho a destacar, se volvió un recurso cómico que era humillado o se humillaba a sí mismo, muchas veces de manera patética y generando una pena ajena genuina, siendo aparentemente una consecuencia acorde a la situación de Milhouse, que siendo un niño pateticón, obligadamente tenía que tener un padre igual de pateticón, haciendo que con cada aparición se espere de él cualquier tipo de escena en la que sea ridiculizado, sea viéndolo en calzones, o como lamebotas de su esposa, luego ex, y otra vez esposa. Si no lo pongo más arriba, es porque bien que mal, su flanderización le dio el impulso para obtener el reflector. Claramente se volvió un personaje irritante, y no hay indicio claro de que mejore. Pero se debe reconocer que de no ser por esto, muchos no nos acordaríamos ni de su nombre. Me quitaré de encima a una de las más obvias, y es que cualquiera que haya visto las primeras temporadas, entenderá que el cambio de la listilla Simpson de un personaje un poco pesado pero razonablemente asertivo, a uno completamente desesperante, es de las más marcadas en toda la serie. En sus inicios, Lisa servía como la voz de la razón para su familia, aportando ese granito de sensatez que tanto a Homero como a Bart le faltaban, logrando, con su evidente madurez temprana, solucionar o aportar soluciones a muchos problemas, siendo en general un personaje muy útil y necesario para cada episodio. Sin embargo, desde siempre fue notorio que Lisa era un tanto envidiosa, egocéntrica y sábelo todo, mas nunca representó un verdadero problema salvo en uno que otro episodio. Pero a finales de la etapa clásica y entrando en la segunda década de la serie, estos rasgos se fueron exagerando, de modo que buena parte de los conflictos que enfrentaba la familia eran provocados por ella. Ojo, no digo que solo generaba problemas, a lo que voy es que de ser generalmente la que aportaba las soluciones, pasó a ocasionar tanto desmadre como su familia. Aunque mantuvo algunas cualidades como la responsabilidad o la empatía, su ego y envidia terminaban sobresaliendo más, siendo incapaz de celebrar que sus hermanos o su padre y madre destacaran más que ella. En muchos casos, buscando sabotearlos desvergonzadamente, ya no importando si su familia le estaba apoyando en un inicio. Simplemente, la idea de no tener todo el crédito o que fuesen más talentosos que ella no le gustaba. En cierto sentido, la flanderización de Lisa puede atribuirse al episodio Lisa la vegetariana, una historia que mostró ser efectiva para sacar su faceta políticamente correcta, por decirlo de alguna manera. Un buen episodio, pero que llevaría a que cada vez que un pensamiento se pusiera de moda, fuera representado por Lisa.
Y en lugar de ser por lo menos una parodia de este tipo de personas, dígase Gumball, Cartman o Daria, cuando Lisa va por ahí mostrando que apoya al veganismo, la naturaleza o cosas así por el estilo, es involuntariamente irritante, porque vamos, ese no es y nunca fue el mejor aspecto de Lisa. Ella era una niña que hacía cosas buenas sin esperar nada a cambio, y no esta extraña parodia de sí misma que solo busca llamar la atención. Si bien es de los casos más famosos, no creo que sea el peor, puesto que bien que mal, Lisa termina aportando a la trama, mientras que los de puestos más arriba no lo hacen. Con este me iré rápido porque temo decir algo indebido, y en realidad no estoy muy seguro de la percepción a nivel general que se tiene sobre este caso. Más hablar de Waylon Smithers Jr. y cómo una de sus cualidades, en su momento transgresoras, se convirtió en su único chiste, es probablemente el cambio más exagerado de toda la serie. Sin haber sido un personaje muy complejo, el asistente del Sr. Burns tenía varios atributos a destacar. Era bueno en su trabajo, un poco envidioso, y de alguna manera era la parte noble que hacía recapacitar al ricachón. Sumado a eso, el personaje fue mostrando ciertas conductas homosexuales. Al inicio muy sutiles, pero con el paso de los episodios se volvieron más evidentes. Y como eran bastante graciosas, podría decirse que los escritores malentendieron esto como que debían, sí o sí, darle prioridad, al grado de que olvidaron sus otras cualidades, y toda escena que se enfocaba en Smithers era una broma sobre sus preferencias, las cuales eran demostradas a través de un amor hacia su jefe, que sí, daba risa, pero la continua repetición y exageración de esto lo volvió un poco enfermizo. Luego, todo cliché que se conoce llegó a ser caracterizado por él, y sus interacciones con otros personajes siempre tenían alguna referencia a ello. En general, el problema de Smithers fue que pasó de ser un personaje con muchas cualidades a tener solo una, volviendo al 80% de sus momentos, sean breves o muy largos, una mera broma sobre que le urge salir del closet. Evidentemente, por los tiempos de ahora, esto se ha ido moderando, mas no quita que por más de 10 años, fue lo único que lo caracterizó. En la cultura popular, por alguna razón que se me pasa, el tabernero es visto como un ser sabio que ha vivido y visto de todo, por lo tanto es un gran consejero de vida. Y eso mismo fue reflejado en Moe durante sus primeras apariciones. Era un tipo amargado, conflictivo, secretamente un criminal, pero cuando se trataba de aconsejar a Homero o a sus amigos, mostraba su lado más prudente. También teníamos sus momentos con Bart, sus tranzas con sus clientes, o bien cuando sacaba su escopeta para amenazar a quien no quisiera pagar. Es entonces que se empezó a mostrar que detrás de toda esa faceta amargada, existe un tipo con muy mala suerte. Y aunque en un inicio sirvió para explicar el porqué de su actitud, eventualmente fue el rasgo más sobresaliente de su persona. Dejó de ser alguien amargado a ser solo patético. Dejó de ser visto como un confidente o consejeros por sus amigos para solo ser la comidilla de los mismos. El lado desgraciado de su vida pasó a ser su todo, haciendo que todo lo que volvía genial a este personaje se perdiera, a fin de volverlo un recurso cómico muy usual en el humor estadounidense. El hombre adulto, infeliz y desdichado, al que todo le sale mal, no tiene suerte en el amor. Sus amigos a menudo lo desprecian, y cuando puede ser feliz, su mala suerte o tendencia a autosabotearse lo arruinan. Lo anterior describe prácticamente a cualquier episodio protagonizado por Moe, que por si fuera poco, como que sintieron que le faltaba algo, y le agregaron deseos suicidas. Un chiste que a veces daba risa y otras veces daba cosa. Con todo, el caso de Moe es bastante triste. Un personaje que tenía muchas buenas cualidades y daba para momentos tanto reflexivos como divertidos. Convertido aún a día de hoy en un intento de comedia fácil que sí, llegó a dar risa en su momento, pero se agotó rápidamente, siendo uno de los personajes más injustamente maltratados.
Cuando se habla de la flanderización en los personajes de Los Simpson, uno de los más curiosamente ignorados es Rafa. Puede que por el cariño incondicional que se le tiene, y porque en cierta medida representó una mejora respecto a su versión inicial, que de hecho terminó volviéndolo uno de los personajes más populares. Más no quita lo sorprendente de cómo un niño bastante normalito se convirtió en un mero recurso cómico que se caracteriza por ser estúpido. Si llegas a notar la presencia de Rafa en la primera temporada, habrás notado que no hubo una dirección del todo clara, teniendo incluso varios rediseños hasta el actual, no logrando tener el reflector hasta el episodio Yo amo a Lisa de la sexta temporada, en el cual mostró ser un niño medio tonto, distraído y en gran medida un mero payaso de la clase, pero con el detalle de ser lo suficientemente pensante dada su edad, y teniendo la suficiente inteligencia para buscar maneras de que Lisa se enamore de él, que van desde simples pláticas a elaborados planes con el apoyo del corrupto de su padre. Y uno de los momentos más olvidados de Rafa hasta la fecha fue su sobresaliente interpretación como George Washington, mostrando una capacidad actoral y gran memoria para sus líneas, terminando por lo alto y mostrando un talento que no volvería a ser explotado, siendo este prácticamente el momento más sensato de Rafa, y de ahí se irían perdiendo sus neuronas con cada aparición, pasando de diálogos bobos pero acertados a meras tonterías. Además de ser claramente incapaz de notar cómo otros abusan o se refieren despectivamente hacia él. Esa esencia de ser un niño poco inteligente y apasionado se perdió completamente, pasando a ser solo un remate cómico. Y si bien se entiende que este cambio terminó haciendo de Rafa un personaje entrañable, es evidente que la serie no supo cómo ponerle fin, por lo que con cada temporada, Rafa pasó de ser tierno y chistoso a dar un poco de pena, siendo en muchos casos una broma al nivel del humor excusado, sea orinándose en los pantalones o diciendo alguna tontería que no da risa. El caso de Rafa es cuanto menos curioso, por lo que pronto sacará un video dedicado a su peculiar decadencia, una marcada por la pregunta: ¿en qué año fue 1 más 1? Esto era obvio, digo, por el bien del nombre. Y es que por más tiempo que se le debata, Ned Flanders es el que mejor ejemplifica lo terrible que puede ser la flanderización para un personaje, que para colmo gozaba de tener un papel estable, una función clara y una gran popularidad por su forma de ser inicial. Desde las primeras temporadas, el bigotón y vecino de los Simpson fue uno de los personajes secundarios más constantes, representando una antítesis del problemático Homero, siendo un hombre de bien, religioso, exitoso laboralmente, afortunado, respetado y con una familia en esencia perfecta, con una esposa poco conflictiva, además de unos hijos obedientes y bien educados. Poniéndolo en términos sencillos, Ned Flanders era de esos personajes que eran imposibles de odiar, y te dolía cuando cosas malas le pasaban. Es entonces que, queriendo darle un nuevo aire o queriendo hacerlo más divertido entre comillas, se exageró a su peor cualidad, la religión. No me malentiendan, la fe en Flanders era uno de sus puntos fuertes, y en muchos sentidos era lo que lo volvía una buena persona. Sin embargo, la clave era ese equilibrio entre ser religioso y sus otras cualidades. Y cuando todo lo que lo caracterizaba fue dejado de lado, a fin de enfatizar que es un devoto fiel comprometido con las palabras de la Santa Biblia, pasó de ser ese personaje que era difícil de odiar a uno increíblemente hartante. Y es que absolutamente todo lo que tiene que ver con Flanders en los últimos años, es el cómo la religión le impide, le obliga o lo impulsa a hacer cosas, muchas de ellas bastante desagradables. En términos simples, esa actitud de buen samaritano fue reemplazada por una mera obsesión religiosa, donde cada escena y cada momento de él gira en torno a ello, lo que terminó dándole cualidades que en la vida real chocan mucho. Y eso es prácticamente todo lo que se puede decir del Flanders actual. Uno que debió poner en duda su fe tras la muerte de su esposa, pero solo se volvió un fanático extremista, que no puede y no deja que otros sean felices si no es gracias a la iglesia.
Hasta aquí el video de hoy. Estos fueron 5 de los personajes más flanderizados de Los Simpson. Sé que no son todos, y no mencioné algunos muy obvios, pero digamos que lo mantuve equilibrado para una probable segunda parte, porque de lo contrario me quedaría muy largo. Aún con todo, los mencionados en este video ilustran muy bien lo malo que es la flanderización, y el lado bueno es que en la más reciente temporada, algunos han ido mejorando, pero aún es pronto para cantar victoria. Pero saben, basta de mi voz. Ahora me toca leerlos ustedes. ¿Están de acuerdo con mi elección? ¿Quién me faltó por agregar? Y díganme, ¿quién es para ti el peor caso de flanderización en Los Simpson? Los estaré leyendo. Dale like si al menos entretuve. Y si es así, compártelo para entretener a otras personas. Te invito a seguirme en mis redes para más cosirijillas. Los enlaces están en la descripción. Suscríbete para más videos con mi melódica voz. Dime Prinois. Y ahí nos vientos.